Esta palabra pueda permanecer en nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria. Aleluya. Dijimos que el título del mensaje, aquellos que están anotando, se llama El regocijo por participar de los sufrimientos de Cristo. Dirá usted, oye, pero ¿qué sufrimientos? ¿Cuáles sufrimientos de Cristo? Pues Cristo, cuando estuvo en la humanidad, cuando vino a la tierra, Él sufrió y padeció por usted y por mí. Gloria al Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Porque a través de estos padecimientos, hermanos, el Señor trajo a nuestras vidas vida eterna. Porque a través de estos sufrimientos, el Señor nos salvó. El Señor nos restauró. Recuerda que la palabra dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. De tal manera que la causa del pecado es la muerte. Eso está establecido en la palabra. La causa del pecado es la muerte. Pero en Cristo Jesús nos da la vida y vida en abundancia, dice la palabra. Por eso esa palabra tiene que permanecer en nosotros, porque creemos en un Dios todopoderoso al cual no hemos visto, pero sabemos que por fe existió, vivió y hoy sigue viviendo en nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aleluya. Porque Dios es todopoderoso. Amén. Dios es eterno. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Amén. Como dijimos al principio, gloria al Señor, ni usted ni yo éramos merecedores de la gracia. La gracia es el poder de Dios. Cuando la Biblia establece gracia, la gracia es el poder de Dios. Ni usted ni yo éramos merecedores del poder de Dios. Pero en su infinita misericordia, en su infinito amor, Dios nos dio su amor, nos dio de su perdón. Pero tenemos que venir con un corazón arrepentido, hermanos. Tenemos que venir con un corazón humillado ante nuestro Rey, para que Él pueda borrar de nosotros todo aquello impío, todo aquello que no le pertenece a Él y todo aquello que es contrario a Dios. ¿Cuántos creen esta palabra? Amén. Gloria al Señor. De tal manera que entonces nosotros tenemos que comenzar a caminar con Dios. Amén. Escuche bien, tenemos que caminar con Dios. No es difícil, hermano, pero como dice su palabra, que dice, si el justo con dificultad se salva, gloria a Dios, aleluya, pero ya vamos a explicar por qué con dificultad el justo se salva, aleluya, porque nosotros, por causa de la concupiscencia del mundo, hacemos difícil esa salvación. Dirá usted, pero hermano, ¿pero cómo va a ser así? Si yo vengo todos los días, vengo los domingos, vengo todos los lunes a la oración, vengo todos los miércoles a los cultos de familia, vengo a los altares familiares en las casas los jueves, vengo a los discipulados todos los viernes. Pero si usted no hace arrepentimiento diario, entonces tenemos la dificultad de que el enemigo nos va a atacar con facilidad. Hoy el enemigo, el espíritu de iniquidad, está operando en el mundo. De cuando Cristo ascendió a los cielos, el espíritu de iniquidad comenzó a operar. Pero hoy ha reciado porque sabe que le queda poco. Él está enjuiciado y él sabe que le queda poco para ser echado al lago de fuego. ¿Cuántos creen esta palabra? Amén. Aleluya. Porque realmente el Señor ya ha enjuiciado a su enemigo, a Satanás. Pero Él quiere que nosotros, los seres creados con ese amor y de esa pasión de Dios, con ese corazón de Dios, podamos vencer completamente las acechanzas del enemigo. Y para nosotros poder vencer las acechanzas del enemigo, tenemos que venir y tomar la armadura de Dios, colocar esa armadura para que el Señor comience a obrar en nuestras vidas. Amén. Es la única manera, hermanos.
a través de la oración, a través del ayuno, a través del compartir o de la comunión con los hermanos y a través del caminar con el Señor. Tenemos que aprender a caminar con Dios. Tenemos que aprender a entregar nuestro corazón al Señor y poner a Cristo como primer lugar en nuestras vidas. Dirá usted, pero es que yo lo pongo en primer lugar, hermano. Siempre Cristo está en primer lugar. Pero algo nos pasa cuando no tenemos comida en los almacenes y ahí empezamos a renegar de Dios. Oh, ¿por qué no tengo comida aquí? Es un simple ejemplo, pero es uno de los ejemplos más latente, más fuerte para reconocer nuestra debilidad delante del poder de Dios. Muchos otros hay, muchos más ejemplos hay, pero estos son los ejemplos más fuertes que podemos decir, que Dios comienza a ministrar en nuestras vidas hasta lograr perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo. Hermanos, nosotros tenemos una humanidad que siempre va a estar en el proceso de pecado. Porque llevamos el pecado en nuestro cuerpo. Llevamos el pecado en esta humanidad. Pero Cristo Jesús está perfeccionando nuestra vida espiritual para poder lograr entrar sin mancha, sin arruga, delante del trono de Dios en los cielos, en los lugares celestiales. ¿Cuántos creen esta palabra? Amén. Porque Dios está preparando morada para nosotros, hermanos. Dios, Cristo mismo, cuando estuvo en la tierra, dijo, donde yo esté, vosotros también irán. Prepararé morada para ustedes. Prepararé morada para ustedes. Pero para poder entrar en esas moradas necesitamos santificar nuestras vidas. Necesitamos renovar nuestras vidas. Necesitamos ser transformados por Dios cada día. Gloria a Dios. Entonces su palabra dice aquí, amados, no os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido para probaros. Su palabra nos enseña que el Señor prueba a sus hijos para ver cómo estamos en la fe. Aleluya. Porque a veces nos toca una enfermedad, y ahora voy a dar otro ejemplo, y no ponemos nuestra confianza en el Señor primeramente. No digo con esto que los médicos y las medicinas sean malas, no. Estoy hablando de que nosotros hay enfermedades espirituales y hay enfermedades físicas. El Señor reprendió muchas enfermedades porque cuando estuvo en la tierra y aquellos fariseos le preguntaron que sanaban el día del Shabbat, es decir, el día sábado, le dijeron, ¿por qué tú sanas el día sábado? Y dijo, porque yo vine a sanar a aquellos que están enfermos. Y cuando dijo aquellos que están enfermos, no solamente lo habló en lo físico, sino en lo espiritual. Porque nuestra alma necesita la sanidad del pecado, hermano. Entienda bien esto lo que estoy hablando. Nosotros estábamos enfermos por causa del pecado. De tal manera que el Señor vino a la tierra, se sacrificó a sí mismo, derramó su sangre por cada uno de nosotros, para hoy poder sanarnos del alma y poder ser salvo, para poder luego entrar a los lugares celestiales. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Entonces el Señor nos prueba, hermanos. El Señor nos prueba. El Señor nos pasa por fuego. Yo no sé si han visto algunos, por lo menos por televisión, por History Channel o Discovery Channel, o han tenido la oportunidad de ir a una minería de oro, donde recogen de la tierra la piedra, el oro, pero ese oro ya no es el oro que muchos conocemos hoy como un anillo, una sortija o un zarcillo, porque lleva un proceso. Ese oro lleva un proceso para lograr llegar a ser una piedra preciosa.
Traigo este ejemplo para que podamos entender lo que el Señor hace con nosotros, porque dice su palabra en Apocalipsis que nosotros somos piedras preciosas para el Señor. Somos piedras preciosas. Pero esa piedra necesita ser pulida, necesita ser transformada, necesita ser procesada por Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Entonces, de tal manera que si han logrado ver estos procesos de las minerías, al momento de recoger en la tierra, vea bien, recoger de la tierra, ¿de dónde venimos nosotros? Somos creados del polvo. Gloria al Señor, qué ejemplo tan maravilloso. Pero creo que es el ejemplo más cercano al proceso que Dios hace en nosotros a través del fuego. Porque nos pasa por ese fuego para ver cómo estamos en la fe. No para quitarnos la fe o procesar la fe, porque nosotros tenemos fe. Y ya voy a dar otro ejemplo. Gloria al Señor. Pero este proceso determina que saca esa piedra de la tierra y luego es llevada a ser procesada por unos químicos y luego pasada por fuego para luego para hacer lo que hoy conocemos como el oro a través del anillo, a través de esas piedras preciosas. Y logra ser, de una manera pulida, logra ser algo maravilloso y brillante. Todos hemos visto oro, ¿verdad? De una u otra manera hemos visto pequeño, grande, pero lo hemos visto. Y cuando lo vemos es brillante, ¿verdad? Es llamativo, es algo que refleja. Bueno, el Señor, a través de ese proceso, nosotros somos llamativos, nosotros somos brillantes porque somos la luz del mundo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, de tal manera que nosotros, a través de ese proceso del Señor, nosotros venimos a brillar con la luz de Cristo, con la luz del Señor. Y el mundo comienza o tiene que comenzar a vernos diferentes. Tiene que comenzar a vernos distintos. Gloria a Dios, porque tenemos que ser ejemplos para el mundo. Entonces, cuando el mundo comienza a ver, y hablo del mundo de los que hoy no predican la palabra, que no practican la palabra, que no creen en el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Estoy hablando de ese mundo, de ese hombre inicuo, de ese hombre malo, que hoy no ha recibido al Señor. Entonces, este proceso tiene que pasar en nuestras vidas para que el mundo o esos hombres comiencen a vernos diferentes. Aleluya. Entonces, que no nos caiga de sorpresa, dice, amado, no nos sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido para probaros, como si algo extraño os aconteciera. Más bien, regocijaos por cuanto sois partícipes, gloria al Señor, de los padecimientos de Cristo. Y aquí ya vamos a empezar a aclarar por qué de los padecimientos de Cristo. Cristo, cuando vino a la tierra, padeció en su humanidad como humano, porque Él fue 100% humano y Él es 100% Dios. ¿Cuántos creen esto? Entonces, de tal manera que Él, en la palabra, dice que se despojó a sí mismo, ¿verdad? No siendo divino, no siendo Dios en ese momento, sino que practicó su humanidad para poder pasar todos estos padecimientos. Satanás tentó al Señor. Lo han leído, ¿verdad? En la palabra. Satanás tentó al Señor cuando en un momento que venía de ayunar 40 días, tenía hambre y le dijo, convierte esas piedras en pan y come. Fue probado, fue tentado en ese momento. Y él, siendo Dios, podría haber convertido esa piedra en pan y haber comido, porque es Dios, 100% Dios. Pero él entendió que aún en su padecimiento él tenía que cumplir el plan de Dios en él. Y él tenía que soportar esa tentación y las pruebas que habían de venir con él, porque él nos ama. Y sabía que si él, al cumplir ese plan, nos iba a salvar a nosotros el día de hoy. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Porque a través de ese padecimiento, usted y yo somos salvos el día de hoy. Amén. Amén. Así que
Hermano, entonces, ¿somos partícipes de qué? De los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gozo inefable. Imagínate hoy que usted y yo estamos padeciendo, estamos sufriendo, estamos pasando todos estos padecimientos de Cristo, aleluya, por causa de su nombre, para luego ser regocijados por el Señor. Y cuando decimos estos padecimientos es porque todavía en nuestra humanidad todavía hay deseos de la carne. Ay, 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 o amén. Amén. Gloria al Señor. Porque tenemos que hacer morir nuestra humanidad, nuestra situación carnal, tenemos que hacerla morir constantemente con el Señor. El Señor nos dice en su palabra que todos los que estén cargados y trabajados, vengan que yo los haré descansar. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse? Que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, como dijo Pablo. Ya no soy yo, ya no es Jorge Pérez el que está aquí hoy predicando, ya no tiene potestad sobre mí mismo. Yo no tengo potestad sobre mí mismo, porque el Señor me compró con un precio muy alto, que es el precio de sangre. Y ese derramamiento de sangre es lo que hoy me dice que yo tengo un dueño que se llama Cristo Jesús. Amén. Si yo realmente creo en esta palabra, comienzo a ser transformado, comienzo a ser procesado para que el Señor comience a hacer su obra en mí. De tal manera que el Señor, para yo poder seguir al Señor, tengo que negarme a mí mismo y tomar mi cruz. ¿Qué significa tomar mi cruz? Crucificar al viejo hombre todos los días. Hermano, hacer arrepentimiento delante del Señor es reconocer que yo soy un pecador, que yo nací con pecado y que el pecado mora en esta carne, pero el Señor me libra de ello. Cuando yo vengo a Dios, yo someto a mi humanidad, yo someto a mi naturaleza vieja para que el Espíritu Santo comience a dar crecimiento en mi espíritu. Y así yo pueda ser digno de Dios al momento de la prueba. Porque cuando yo soy probado por Dios, por fuego, puedo ser reprobado por el Señor. Y viene un proceso más fuerte, porque la disciplina de Dios viene con amor. Para los hijos de Dios, para los hijos de Él. Porque el Padre que ama, disciplina, dice la palabra. Y ninguno de nosotros que somos padres, aquellos que somos padres, cuando nuestros hijos cometen alguna falta, algún error, nosotros los disciplinamos, ¿verdad? Con amor los disciplinamos para que ellos puedan corregir aquello que han hecho. Así hace el Señor con nosotros, porque nos pasa por un fuego para ser probados, para ser transformados, para ser procesados. Amén. Si sois insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros, es decir, sobre nosotros. Cuando usted hoy de pronto llega, cuando usted estuvo en el mundo, usted no tenía problema porque lo llamaban y le decían, Jorge, hoy tenemos una fiesta, y nos iban para la fiesta. Pero hoy, siendo cristiano, y esa lucha constante, y ese padecimiento que usted tiene, porque usted sabe que yendo a la fiesta usted va a pecar, ¿verdad? Porque es pecado delante de los ojos de Dios. Entonces tiene esa lucha. Entonces vienen y te insultan. Ahora tú eres cristiano. Ahora te la da de cristiano después que tanto bebiste. Entonces vienen los insultos, ¿ves? Pero cuando somos insultados por la causa de Cristo, bienaventurados somos. Amén. ¿Ves? Entonces tenemos que sentir el gozo de Dios, el gozo del Señor, porque sabemos y entendemos que estamos realmente en los caminos correctos. ¿Ves? Dirá usted, pero es que la fiestica del trabajo, pues, yo no voy a ir a beber, pero es una fiesta mundana, donde hay mundanos, hermanos, y no hay justificación delante de Dios, sea un pecado pequeño, como lo pueden llamar, o un pecado grande. Los pecados delante de Dios son pecados.
Aquí no hay pecado pequeño ni hay pecado grande. Pero cuando nosotros somos probados por el Señor, nos pasa por ese fuego y te pone todo. Mira, aquí está. Y le permite a Satanás, aquí está. Dale la oportunidad para que se vaya. No, que es en Maracay. Yo te vengo a buscar, te pongo un carro, te doy los reales, te doy... Todo se te abre las puertas. Y tú dices, wow, pero es que esta oportunidad no se me había dado antes. Y ahora se me está dando. Ahí es donde usted tiene que reflexionar con la conciencia que Dios ha puesto en usted, a través de la mente de Cristo que está en usted, y decir, esto es de Satanás, no es de Dios. Y ahí es donde comienza usted a probar a esos espíritus. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No se queden calladitos. ¿Están asustados? Yo estoy más asustado que usted. ¿Cuántos nos estamos gozando? Aleluya. Gócese con la palabra, que es un disfrute, es un alimento no perecedero, es un alimento espiritual que nos da vida eterna, que nos da ese alimento constante, que nos fortalece nuestro ser. Aún cuando nosotros nos alimentamos con la palabra, hasta brillamos, porque Cristo brilla en nosotros. Aleluya. Cuando nosotros venimos a la palabra, muchos nos comienzan a ver distintos. Oye, pero ¿qué tiene ese hermano Juan? Vale, que yo quiero tener lo que tiene el hermano Juan. Aleluya. ¿Por qué? Porque está en la palabra, porque está en la oración, porque está compartiendo con los hermanos. ¿Ves? Y ya lo comienzan a ver distinto. Aquellos que en algún momento lo vieron, dirían, oye, pero algo está pasando con Juan. Yo voy a averiguar. Gloria a Dios. Bendigo a Juan. Aleluya. A los dos Juan que están aquí también. Aleluya. Porque yo sé que el Señor está haciendo algo maravilloso en Juan Díaz. Aleluya. Juan Álvarez, perdón. Gloria al Señor. Continuamos. Que de ninguna manera alguien padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Esto también nos enseña, hermanos, que cuando nosotros como cristianos, que tenemos que apartarnos de todas estas cosas, el mundo, los hombres y los ángeles y Dios mismo, los ojos de ellos están puestos en nosotros. ¿Usted sabía que hoy como cristiano Satanás está más pendiente de usted que de los que están en el mundo? Porque usted es un hijo de Dios. De tal manera que si usted comete un error, así tenga los años que tenga en el Evangelio, ese error le va a contrarrestar y Satanás se va a tomar de ese error para atacarlo. Por eso tenemos que venir constantemente a la palabra, constantemente a la oración, que es nuestras armas en el Espíritu. Gloria al Señor. Entonces, de tal manera que si alguno padece, como dice la palabra, que no padezca como malhechor, como entrometido, como ladrón, porque comienzan a juzgar no solamente a aquel que está predicando, sino a la iglesia en general. Y ahí es donde comienzan a decir, pero es que esos evangélicos son así, es que el pastor se está enriqueciendo, es que el pastor es el que tiene todos los reales. ¿Ves? Entonces de pronto viene un pastor honesto que viene realmente y con su trabajo, con su esfuerzo, se compra un carrito y ya dicen que la iglesia lo sacó de los diezmos y de las ofrendas de la iglesia. Entonces, por causa de otros, lamentablemente, hoy nos vituperan aquellos que realmente estamos en el camino correcto. ¿Por qué? Porque comienzan a decir, porque usted de pronto va y predica al vecino, y el vecino pero es que soy evangélico. Yo no me convence. Es que yo tengo una prima que es evangélica, yo tengo una hermana que es evangélica y esa bebe todavía. Entonces ya nos comienzan a juzgar igual como ven aquel que está cerca de él. Y por causa de eso nos ven entonces como malhechores, como entrometidos, como ladrones y todo lo que venga por allí. Por eso tenemos que cuidarnos mucho de estas cosas, hermanos. Cuidarnos mucho de nuestro testimonio, de dónde andamos, con quién andamos y qué hablamos.
porque eso va a hablar, eso va a decir mucho de nosotros. Y como le estoy diciendo, el enemigo está constantemente, él no duerme, él no descansa, él está constantemente pendiente de los hijos de Dios, a ver qué están haciendo, cómo están haciendo, y siempre está buscando manera de tentarlo. Y por eso mismo nosotros tenemos que venirnos y aferrarnos al Señor, porque nuestra naturaleza humana es la que nos permite pecar. Ayayay o amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. No se asuste, hermano. Gloria al Señor. No se me queden calladitos. O es que están pensando y meditando en la palabra. Aleluya. Aleluya. Jesús es el Señor. Amén. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios? Alabe lo que Él vive. Aleluya. Denle un aplauso a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Realmente Dios es bueno. Es tan bueno, hermanos, que se sacrificó por nosotros. Aún sabiendo, conociendo todos los tiempos, porque Él es eterno. Él nos ve hoy, nos vio ayer, nos ve hoy y nos ve mañana. Lo que somos y lo que seremos. Pero Él pone ese sentir y ese querer en nosotros para que también nosotros logremos alcanzar la plenitud de su gloria. Porque es Él el que hace el trabajo en nosotros, no nosotros, porque no podemos. Por eso su palabra dice que, cuidado, mire aquel que esté fuerte y no caiga. Porque muchas veces nosotros, no, es que yo voy a ir a acompañar, es mi hermano, o es mi esposa que es inconversa, la voy a acompañar a su reunión de profesores, de maestros, que ahí hay aguardiente. No, yo me contengo, yo soy fuerte, yo estoy con Cristo, Cristo está conmigo. No crea eso, hermano, porque somos débiles. Y cuando reconocemos nuestra debilidad, el Señor perfecciona su poder en nosotros. Somos débiles, hermanos. Somos débiles. El único que puede hacer la obra en nosotros se llama Cristo Jesús. Por eso Él vino con su humanidad para alcanzar esa plenitud y ser glorificado por el Padre, para que esa gloria pueda entrar en nosotros y poder nosotros caminar con Él. Porque es la única manera, hermanos. Gloria al Señor. La palabra griega traducida fuego de tribulación significa incendio y denota el orden de un horno de fusión donde se purifica el oro y la plata, lo que habíamos hablado. Eso lo pueden verificar aquellos que están anotando en el Salmo 66:10, no lo busquemos, pero el que lo quiera anotar para que verifiquen con la palabra lo que estamos hablando de la purificación. Salmo 66:10, de la purificación que Dios pone en nosotros. Como el oro, Él nos purifica como el oro. Gloria al Señor. Entonces, tenemos que comportarnos, hermanos, como verdaderos hijos de Dios. Tenemos que comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Si yo antes me airaba, si yo antes era una persona que en mi casa todo el tiempo estaba con gritería, ahora yo tengo que pedirle al Señor que me cambie para yo ser distinto. Aún más si dentro de mi casa yo tengo inconversos, personas que aún no han conocido la palabra. Más todavía yo tengo que comportarme, porque usted ni yo vamos a ganar a esas personas, a esas almas, con la palabra, sino con nuestros hechos. Humanamente estoy hablando. Gloria al Señor, porque la palabra de Dios es permanente, y cuando nosotros soltamos la palabra, el Señor comienza a obrar y sembrar la semilla en aquel que aún no le conoce. Pero con nuestro comportamiento podemos lograr que el Señor haga en ellos y comience a redarguir en su corazón y ellos puedan ser transformados. Porque lo que acabamos de decir, pero es que esos evangélicos, mira cómo son. Yo no quiero ser como esos evangélicos.
Y tú los invitas, pero venga al culto. No, hermano, es que ese pastor allá que yo... No, eso... Yo lo conozco. Ese le gusta echarse palo. Ese le gusta beber. Yo lo he visto metido allá en una esquina. Yo lo he visto al hermano tal, yo lo he visto por allá. O yo lo he escuchado, usted no escucha. Yo paso por su casa y usted no escucha esas palabrotas que dice. No, yo no quiero ser como ese hermano. Entonces somos piedra de tropiezo para aquellos que van a ser salvos. ¿Sabía eso, verdad? Oh Señor Jesús, de verdad que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque a veces con nuestras actitudes somos piedra de tropiezo para aquellos que van a ser salvos. Y por eso necesitamos hacer arrepentimiento, venir al Señor, arrepentirnos de todos nuestros pecados diariamente, para que el Señor nos renueve y nosotros podamos ser esas piedras para que ellos sean bendecidos. Y no la piedra de tropiezo, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria. Aleluya. Dios pasa a los creyentes a lo semejante a un horno ardiente para purificar la vida del cristiano. Eso también lo puede buscar en 1 de Pedro 1:7, aquellos que están anotando, gloria al Señor, para que usted verifique con la palabra lo que estamos hablando. Gloria a Dios. Ahí el Señor nos muestra cómo a través de esa purificación el cristiano viene a ser transformado, viene a ser cambiado. Entonces necesitamos realmente 1 de Pedro 1:7. 1 de Pedro 1:7. Gloria al Señor. Entonces, realmente tenemos que venir ante el Señor arrepentidos, con un corazón dispuesto, hermano, humillados ante Dios, para que Él pueda hacer la transformación en nosotros, para que Él realmente pueda hacer la obra en nosotros, porque solos nosotros no vamos a poder. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Entonces, los cristianos, es decir, los creyentes del testimonio de Cristo y del Evangelio, están en Cristo y son uno con Él. Nosotros, cuando creemos en el Señor, nos hacemos uno con Dios. Hermano, nos hacemos uno con Dios. Y el Señor nos ha dado esa libertad, nos ha dado esa potestad, nos ha dado esa autoridad de que somos uno con el Señor. Uno con Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo es esto posible, hermano Jorge? 1 Corintios 6:17. Vamos a buscarlo en la palabra. Aleluya. Todo lo verificamos con la palabra. 1 Corintios 6:17. Vamos a ver qué nos dice el Señor, qué nos enseña. ¿Están aprendiendo? ¿Nos estamos gozando? Gloria a Dios, yo me estoy gozando con la palabra es nutriente. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, cuando nosotros aceptamos a Dios, somos uno en el espíritu con Dios. De tal manera que entonces comportémonos como hijos verdaderos de Dios, porque somos uno en el espíritu. Dios mora en nuestras vidas y tenemos que aprender a caminar y a comportarnos como hijos de Dios. Tenemos que empezar a dar testimonios, hermanos, y más aún en estos tiempos tan difíciles que estamos viendo las señales de su palabra, que aparece tanto en Mateo 21 como en Mateo 24 y en Apocalipsis, porque hoy están sucediendo cosas tan extrañas para el mundo, pero no cosas extrañas para los cristianos, porque sabemos que la venida de Dios está cerca. La venida de Dios está cerca, y su palabra me dice que habrán terremotos, tempestades, diluvios, granizos, y han caído granizos como de este tamaño en Europa. En Australia cayó granizo, donde en Australia es calor todos los años. El tiempo de Australia es calor todos los años, y cayó granizo. Ay, 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 o amén.
Gloria a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y esas señales nos permiten a los cristianos, a los que hemos recibido su palabra, la que donde su palabra permanece en nosotros, nos dice que el Señor está cerca. De tal manera que tenemos que prepararnos, hermanos. Ahí está la parábola de las 10 vírgenes. 10 vírgenes, dice la palabra. Y esa virgen connota al cristiano. Son vírgenes. Pero dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Insensata significa que no estaban alertas, que no estaban pendientes, que eran descuidadas, pues. Se descuidaron. Y las prudentes tenían cuidado, eran alertas, estaban pendientes. Y llenaron sus vasijas de aceite, que es la palabra de Dios. Ese aceite es la palabra de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros. De tal manera que esas 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y ellas, esperando al Señor, dice la palabra que durmieron. Y dormir en la palabra significa que murieron. Lo que podemos conocer hoy. Murieron. Y esperaron en el Señor, que el Señor viniera, y vio que habían 5 nada más prudentes y las otras estaban buscando aceite, porque no estaban preparados. ¿Cuántos queremos irnos con el Señor? Amén. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Dios entonces. Porque porque si queremos realmente irnos con el Señor, tenemos que prepararnos. Tenemos que serle fiel al Señor aquí. Aunque hoy usted está padeciendo, aunque hoy estemos pasando por necesidades, problemas, dificultades, confiemos en Dios, que Dios Él hará. Dice Juan 16:33, dice: confiad, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Aleluya. Él nos da esa esperanza. Él nos da esa esperanza en Él, para que a través de Él haber vencido, nosotros también seremos vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya, qué bueno es el Señor. Entonces, cuando nos sometemos a su presencia, cuando nos sometemos a Dios, logramos que la plenitud de su gloria, de la gloria de Cristo, venga a nosotros y nos vaya perfeccionando. Dice 1 Filipenses 1:6, dice que el que comenzó en nosotros, en vosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Aleluya. Nos va a perfeccionar, hermano. No somos perfectos. No somos perfectos. Pero yo sé que el Señor cada día, con su amor, con su misericordia, nos va perfeccionando nuestra vida espiritual. Porque ya nuestra vida humana, ya Él sabe que está condenada, esta carne va a ser transformada, dice la palabra. Si morimos, esa carne vuelve otra vez al polvo. Pero cuando seamos levantados con Cristo o en Cristo, seré transformada para un cuerpo nuevo. Amén. Aleluya. Amén. Ya no será este mismo cuerpo, aquel cuerpo débil, para las hermanas que están un poco mayor, ¿verdad? Sino un cuerpo fortalecido en Cristo Jesús. Amén. Un cuerpo donde usted podrá estar levantada delante del trono de Dios, como dice el Apocalipsis. Y dice que Juan que escuchó como un estruendo de ríos que pasaban como olas del mar, que escuchó donde alababan a Dios delante de su trono. ¿Cuánto queremos alabar a Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces somos sometidos a prueba con miras a ser aprobados. Es la prueba de la fe. Y no de la fe misma la que debe ser hallada en alabanza. Le voy a decir un ejemplo. Cuando el Señor aplica su prueba de fuego en nosotros, es como aquel alumno o aquel estudiante que está en una clase y viene el profesor y en ese momento le dice: hoy tenemos examen.
Si usted no está preparado, raspa el examen, ¿verdad? Pero no va a dejar de ser alumno. ¿Se entiende? No va a dejar de ser alumno. Sigue siendo alumno. Simplemente que por causa de usted mismo, usted va retrasando el tiempo de su graduación. ¿Se entiende? Aleluya. Entonces, cuando el maestro nos aprueba, entonces nosotros pasamos el examen y el Señor nos va perfeccionando. Aleluya. Nos va perfeccionando cada día. ¿Ve? Entonces, ese alumno es aprobado por el maestro y va pasando de esos niveles. Y ahí comenzamos a ver realmente nuestro aprendizaje en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero tenemos que ser aprobados por Dios. Tenemos que prepararnos para ser aprobados por el Señor. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Entonces, cuando el Señor comienza a hacer su obra en nosotros, comenzamos a ser transformados, comenzamos a ser liberados, comenzamos a ser cambiados por la causa de nuestro Rey. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Escuche bien esto, hermano. Vamos a explicar esta parte. Hoy estamos aprendiendo. No se preocupe que la palabra de Dios está pasando por aquí también. Aleluya. Entonces dice el 17, porque es tiempo, en 1 de Pedro 4, ¿verdad? En lo que empezamos a leer desde el principio, en 1 de Pedro 4, 17 dice, porque es tiempo de Dios, porque es el tiempo del juicio que comience por la casa de Dios. Y si primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Por eso el Señor primero comienza a hacer la obra en nosotros, a probarnos a cada uno, para ver cómo estamos delante de Él. Porque el juicio de Dios, dice la palabra, que va a venir sobre todos los hombres. Aquellos que somos cristianos delante del trono, delante del tribunal de Cristo, y aquellos que no son cristianos delante del trono blanco, como dice Apocalipsis 20. Seremos juzgados todos los cristianos para ser recompensados. Y serán juzgados aquellos que no aceptaron la palabra para ser condenados por causa de las obras. Ayayay o amén. Amén. Gloria a Dios, porque somos cristianos que seremos aprobados por Dios para su gloria, para su poder. Aleluya, aplauda que el Señor vive. El Señor es bueno. Preparémonos cada día. Preparémonos para Dios cada día, hermanos. Dejemos que Dios haga el trabajo en nuestras vidas. Seamos fieles al Señor. Dispongamos nuestro corazón para Dios. El corazón del hombre es perverso, dice la palabra. Es engañoso. Es engañoso. Pero el amor de Dios es mayor, que nos va perfeccionando cada día. Vengamos a Él, hermanos. Vengamos a Él, para que Él siga haciendo su obra. Entonces, y dice el 18, y si el justo con dificultad se salva, esta parte cuando dice que el justo con dificultad se salva, es la salvación de la conciencia, porque ya nosotros somos salvos de la condenación, pero la salvación de la conciencia, de aquello que puede entrar como contaminación a mi vida, y comienza la conciencia, que es el alma, que es el espíritu que está en mí, que comienza a condenarme. Oye, es que pecado, no puedo, el Señor no me va a dejar, el Señor no me va a perdonar. No, hermano, no le crea la mentira a Satanás. Aunque usted haya caído, el Señor lo va a perdonar. Amén. Apártese de ese pecado y deje que el Señor continúe haciendo la obra en usted. Amén. Porque nosotros no vamos a ser juzgados por hombres, sino por Dios. Amén. Y los que somos cristianos, para buenos galardones a través de nuestras obras. Amén. Si usted hace más, va a recibir más.
y el que hace menos se le quitará para darle al que tiene más. Gloria a Dios, aleluya. Así que trabajemos para la obra del Señor, amén. Gloria al Señor, ya casi estamos culminando, ya nos queda una hora nada más. Aleluya. Dice, y si el justo con dificultad se salva, nos estamos gozando, porque yo sí me estoy gozando con la palabra. Aleluya. Entonces dice, si el justo con la dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aleluya. Tenemos una esperanza, hermanos, que somos cristianos y que Dios, a pesar de las situaciones que podamos vivir, somos salvos para el Señor y Dios nos va a perfeccionar cada día. No soltemos la mano de Dios, porque Dios es fiel a nuestras vidas. Nosotros somos infieles a Él, pero Él es fiel a nosotros. Entonces, de tal manera que no nos soltemos de las manos de Dios. Porque fuera, en el mundo, lo que vamos a conseguir es aflicción, muerte, desgaste. Pero en Cristo Jesús vamos a tener vida eterna. Y Dios nos prometió que donde Él está, nosotros también estaremos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alabe lo que Él vive, alabe lo que Él vive, aleluya. Gloria al Señor. Entonces, el Señor dice que en los creyentes, para ser galardonados según nuestras obras en Cristo, vamos a padecer delante del tribunal de Cristo. Y aquellos que no han recibido el Evangelio van a ser condenados al lago de fuego. Van a ser condenados según el juicio. Hay un juicio para la tierra y para la humanidad. Nos los enseñó Hechos 10, 31, 30 y 31, aquellos que están anotando. Hechos 17, 30 y 31. Ahí nos establece el Señor su palabra de que viene un día de juicio para la tierra, para la humanidad. Pero para los cristianos, para ser galardonados, y para los impíos y los no creyentes, los que no creyeron en el Evangelio, para juicio de la condenación del lago de fuego. Por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio, porque así como el Señor lo salvó a usted, usted tiene que predicar el Evangelio para que Dios siga salvando a otros y siga añadiendo. Porque esa es la misericordia de Dios. Eso es lo que nos establece el Señor. Cuando el Señor le enseñó a uno que tuvo misericordia de aquel hombre que le perdonó la deuda tan grande, y que él no perdonó a su siervo una deuda tan pequeña, entonces el Señor no nos irá a perdonar entonces. Tenemos que tener misericordia de aquellos que hoy no conocen la palabra, para que comiencen a conocer de Dios de igual manera. La obra no la hacemos nosotros, sino la hace el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Aleluya! Entonces, gloria al Señor. Ahora bien, en los creyentes tenemos que pasar por este fuego de Dios y el sufrimiento de la carne en Cristo Jesús, que es la voluntad de Dios en los creyentes. Dirá usted, hermano, pero ¿cómo va a ser la voluntad de Dios que nosotros suframos? Busque 1 de Pedro 3, y ya con esto vamos a ir culminando. 1 de Pedro 3, 17. 1 de Pedro 3, 17. Gloria al Señor. La palabra dice así. ¿Lo tienen? Vamos a esperar que lo tengan. Amén. Amén. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Ves? Es decir, que padezcamos mejor haciendo el bien que haciendo el mal, porque es la voluntad de Dios. Procuremos, hermanos, hacer el bien delante de los ojos del Señor. Procuremos hacer en amor, como hemos escuchado muchas veces aquí en el altar, hemos escuchado que amemos unos a otros, porque el amor de Dios está en nosotros y en aquellos. Entonces, hagamos el bien. Si aquella persona que te insultó, que te dijo malas palabras, te dijo cualquier cosa, trátalo bien, págale con bien,
que es la voluntad de Dios, porque es parte de nuestro padecimiento para poder nosotros alcanzar la plenitud de la gloria de Cristo. Primera Tesalonicenses, gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses 3:3. Cuando lo tengan, digan amén. Primera de Tesalonicenses 3:3. Gloria a Dios. Dice la palabra: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para estos estamos puestos. Cuando el Señor nos enseña que para esto estamos puestos, es que el mundo ofrece algún tipo de deleite y alguna paz engañosa, pero en Cristo Jesús la paz es verdadera y eterna. Y padecemos porque aún los cristianos, escuche bien lo que voy a decir, y lo digo con el amor de Cristo y con la autoridad que Dios me ha dado, gloria al Señor, de que aún los cristianos que padecen es porque tienen aún apego a las cosas del mundo. Qué silencio, gloria al Señor. ¿Están aquí todavía? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aplauda a Dios! ¡Aleluya! Entonces, de tal manera que muchas veces hay cristianos que están aún apegados a las cosas del mundo y por eso vienen estos sufrimientos y padecimientos. El Señor nos enseña que tenemos que caminar con Él. Tenemos que aprender a caminar con Dios, hacer buenas obras en Cristo Jesús, ayudar a nuestros hermanos, ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos, ayudar a aquel que lo necesita. Gloria al Señor, porque lo que usted tiene es porque Dios se lo ha dado. Amén. Porque lo que Dios nos ha dado no es nuestro, sino de Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria. Entonces, ya para culminar, esto nos enseña que tenemos que hacer morir diariamente nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo modo de pensar, nuestro viejo modo de vivir, y así ser aprobado delante de Dios a la hora de nuestra prueba de fe. Amén. Esto nos va a permitir que seamos aprobados delante de Dios, que podamos cambiar todo nuestro modo de pensar y de vivir. Esto va a permitir que en la voluntad de Dios, haciendo el bien, hayamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Cuando usted hace el bien y hace la voluntad de Dios, aquel que en algún momento habló de usted va a decir, es que verdaderamente ese hermano o esa hermana tiene a Dios en su corazón. Y ahí va a ser glorificado el nombre de Dios por causa de sus buenas obras en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Para culminar, Primera de Pedro 2:15. Cuando lo tengan, digan amén. 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de ¿quiénes? De los hombres insensatos. Hermanos, dejemos que Dios haga en nuestras vidas esa transformación. Amén. Dejemos que Dios realmente ponga su corazón en nosotros. Dejemos que Dios realmente ponga su vida, la vida espiritual, la ponga en nosotros, para nosotros ser transformados, para nosotros ser cambiados. Tengamos un corazón dispuesto, libre, un corazón humillado ante el Señor, para que el Señor comience a perfeccionar nuestras vidas en el Espíritu. Porque el único que merece toda la gloria, toda la honra, todo el poder, y el único que ha sacrificado su vida por nosotros se llama Cristo Jesús. Amén. Y el que prometió en nosotros, escuche bien esto, y el que prometió en nosotros
morar en los lugares donde Él está, donde de estar en los lugares celestiales, aleluya, es Cristo Jesús. Así que comportémonos como verdaderos hijos de Dios. Apartémonos de toda iniquidad. Y cuando venga la prueba, podamos ser aprobados. Aleluya. Aún con dificultad, podamos salvarnos de nuestra propia condenación, de nuestra propia conciencia, para que todo lo que no le corresponde al Señor pueda ser purificado, pueda ser cambiado. Porque le voy a decir una cosa, hermano, que para poder ver a Dios tenemos que ser aprobados, tenemos que ser cambiados. La fe tiene que estar en nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga. Gloria a Dios.